Ay, gracias. Todavía no están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, bueno, ahorita se nos conecta Aleja, pero bueno, básicamente lo que queremos en esta sesión, y yo siempre digo que va a ser cortica, pero siempre nos va hasta las 8:00 y pico. Vamos a tratar de hacer la cortica esta vez, pero bueno, la idea es básicamente que tengan ustedes ya una visión completa y explicarles el trabajo final que se espera del diplomado. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, lo de resolver dudas, inquietudes, podemos darle otra rondita si alguien tiene algunos comentarios adicionales, si alguien tiene alguna dificultad conceptual, la podemos hablar. Y lo que quiero contarles hoy es cómo podemos incorporar esta estrategia de conservación a una estrategia de educación ambiental. Por lo general, nosotros hablamos de que hacemos educación ambiental en nuestros proyectos, pero lo que uno ve es que muchas veces se quedan haciendo, no sé, hay un material, de pronto hay unas guías para observación de la naturaleza, pero no hay un objetivo, no hay un responsable, el material no responde a una estrategia como tal. Entonces, todo lo que se ha aprendido para el proyecto de conservación lo podemos incorporar a una estrategia de educación ambiental. Y esa estrategia de educación ambiental se puede nutrir de todo lo que ustedes ya han indagado y han averiguado sobre esos proyectos de conservación. Fíjense que al principio era difícil incluso hablar de qué sería interesante en esta región, que hay, digo, pero ya saben del ecosistema, ya saben de algunas especies, ya saben de usos culturales, digamos, todo eso fácilmente lo podemos incorporar en nuestra estrategia de educación ambiental. Entonces podemos seguir un poquito con el ejemplo del armadillo, ver cómo esos elementos los podemos incorporar, eh, aclarar algunas dudas de lo que se espera de este ejercicio y hablar al final qué es lo que queremos de trabajo final. ¿Ok? Entonces, pues nada, arranquemos con el tema de las dudas. Sí se puede ver el chat. Listo. Ok, entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra duda, alguna otra inquietud frente a lo que hemos hecho hasta el momento? ¿Le encuentran sentido? ¿Ya están viendo cómo se aplica esto en sus proyectos, en sus experiencias ecoturísticas? ¿Alguno de ustedes ya ha empezado a incorporar esto en el cuento que le echan a los turistas? ¿O todavía no se han lanzado? Mm, Nosotros sí lo hacemos, e incluso tuvimos una asesoría de parte de Agüey este domingo. Ajá. Y sí, pues afortunadamente una de las estaciones que nosotros hacemos dentro del guión que desarrollamos es hablar del roble, ¿no? Ujú. Entonces, pues digamos que ya lo teníamos antes, pero ahora creo que se va a fortalecer mucho más gracias a esto que hemos venido trabajando. Pues chévere. Muy bien. Bernie siempre me salva. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha empezado a hablar de lo que se está viendo en este diplomado con sus turistas, con los visitantes, con su equipo? Y algo estamos haciendo también con los visitantes, por ahora pocos que hemos tenido, pero ya les estamos comentando. Ok, Hernando, muchas gracias. Bueno, pues si hay dudas en el camino, los podemos ir hablando. La idea es que si nosotros revisamos todo lo que ha pasado digamos,
en la parte práctica de este diplomado, vamos a ver cómo digamos, entre tarea y tarea, no sé si ustedes han visto cómo un, un momento va enriqueciendo el otro y va enriqueciendo el otro, y a medida que nosotros revisamos y miramos el proceso, vamos teniendo mucha más claridad sobre quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, digamos, qué nos interesa en la región, particularmente en el proyecto de conservación, pero también qué hay alrededor de digamos, este capital natural y cultural en el que estamos inmersos, ofreciendo estos elementos como un servicio para los turistas, para los clientes. Entonces, aquí ya tenemos una cantidad de elementos, una cantidad de claridades que fácilmente nosotros podemos llegar a incorporar esto, digamos, en la dimensión de conservación. Entonces, frente a nosotros, lo que hemos logrado con estos, digamos, con estas tareas o con estos procesos es tener claridad frente a nuestra organización, ¿cierto? Al inicio del ejercicio, ustedes se presentaron, hablamos un poco de qué se trata, ustedes para dónde van, pero para el proyecto también tenemos una visión, sabemos hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde queremos llegar, y como lo hablábamos ahorita con el caso de Bernice, también logramos definir un alcance, ¿cierto? Nosotros no pretendemos cambiar el mundo ni resolver todos los problemas de nuestra comunidad, de nuestra localidad, sino que nuestras acciones tienen un alcance limitado, y pues el saber cuáles son los límites de nuestras acciones también nos ayudan a poder dar una cuenta mucho más específica de si lo estamos haciendo bien o no. Cuando nosotros logramos, por ejemplo, un efecto local, podemos ver cómo eso lo podríamos ampliar su alcance, lo podríamos llevar a otras veredas, luego podríamos hablar de un proceso municipal, luego podemos hablar de cosas, por ejemplo, de una región, de un departamento, pero es bueno ir haciendo pequeñas victorias, pequeños logros que nos van a desarrollar, nos van a permitir generar ese aprendizaje y tener un elemento demostrativo por si acaso se quiere sumar gente a la estrategia. Aquí hay alguien de Puerto López o Puerto Gaitán, hay alguien por ahí, no sé si andan por aquí alguien de... En esta región, entre Puerto López y Puerto Gaitán, hay una reserva chiquitita que se llama La Reseda, y ellos han empezado a hacer un proceso de restauración ecológica muy bonito. Es una señora, doña Marta, es una señora que con las uñas y ella misma sembrando unos arbolitos estratégicamente bien puestos, que ha empezado a tener un bolsillito de conservación muy bonita, y a esto se han ido sumando otras reservas privadas, pequeñitas, pero cercanas, lo cual les ha permitido ampliar el alcance de sus proyectos, y ahora tienen apoyo, por ejemplo, de cooperación internacional alemana, donde están haciendo monitoreo, están incorporando, por ejemplo, sistemas productivos de miel, hay aviturismo, hay turismo científico, y esto se va ampliando, ampliando, y cada vez las condiciones van mejorando. Pero empezaron con una cosa muy, muy chiquitita. Entonces, esto de definir el alcance y que el alcance sea contenido y digamos, manejable, es una muy buena idea para empezar. También ya todos ustedes tienen súper bien argumentado qué quieren conservar, ese objeto de conservación, que en la mayoría de los casos es alrededor de una especie, pero en otros casos puede ser un ecosistema, un tipo de ecosistema, un humedal, el morichal, no sé, la sabana, o estamos hablando del manglar, estamos hablando del arrecife coralino, lo que sea. Ese objeto ustedes ya lo tienen cada vez más dominado, cada vez más conocido, y empiezan a tener elementos sobre qué queremos conservar, por qué lo debemos conservar, entender un poco esas problemáticas a las que se enfrentan esos elementos de la biodiversidad, y también muy claro por qué y para qué es que queremos conservarlo. Entonces, queremos conservarlo para que sea evidente para nuestros visitantes, o es porque es un elemento fundamental para mantener
eh, la, el funcionamiento del ecosistema en buen estado o hace parte de la identidad cultural de nuestra región. Todo esto, digamos, ayuda mucho a entender y a justificar esas acciones de conservación. Ya tienen identificadas las amenazas, ¿cierto? Ya, pero ya no solamente trabajan sobre una amenaza, ya hicieron un ejercicio donde conocen todas las amenazas que están enfrentando estos objetos de conservación y logran decir cuáles en este contexto, en ese territorio, en dónde deberíamos centrar nuestras acciones, porque no todas las cosas son iguales en territorios diferentes. Entonces puede que estemos trabajando con la misma especie, pero depende del territorio, una especie puede verse afectada más por infraestructura, por crecimiento de la ciudad, cosas como esas. En otra pueden ser los atropellamientos, en otra puede ser la contaminación. Digamos como que hay muchas razones por las cuales deberíamos trabajar con las especies, pero en ese contexto en particular podemos dar cuenta de qué es lo que más nos preocupa en nuestro territorio. También podemos entender y dar cuenta de por qué existe esa amenaza en ese territorio. Entonces, esa identificación de los factores que hicimos digamos, ya hace como un par de meses, nos ayuda a también explicar la realidad de nuestra región, ¿cierto? Podemos identificar algunas que son modificables o transformables. Nosotros difícilmente vamos a poder incidir en la capacidad institucional, por ejemplo, de entidades policivas y de control, pero sí nosotros podemos incidir en por ejemplo, en cambiar la percepción de los habitantes de una región frente a un recurso en particular. O podemos cercar una finca, o podemos sembrar árboles o hacer un vivero, cosas que sí podemos modificar, digamos, las tenemos perfectamente claras. Eso nos llevó a identificar esos factores claves y a plantear estrategias. Esas estrategias también tienen ya objetivos, metas, acciones de las cuales ustedes pueden dar cuenta, pueden explicar esas cadenas de supuestos o esa teoría de cambio. También es interesante porque ustedes pueden dar cuenta de qué es lo que quieren obtener al final, qué es lo que se quiere alcanzar, cómo pretenden alcanzarlo y cómo eso está perfectamente coordinado con el entendimiento de los factores, de las amenazas, del objetivo, de esa realidad ecosistémica, pero también de quiénes son ustedes como organización. Entonces, si ustedes son una organización sin ánimo de lucro, que están preocupados por no sé, por mantener ciertas condiciones de los ecosistemas, no les estaríamos pidiendo que hagan, no sé, lobby político perdón, o o la gente no debería acercarse a ustedes pidiéndoles financiación para otro tipo de proyectos. O sea, también ayuda a entender muy bien quiénes son ustedes, cuáles son sus alcances y hasta dónde llegan y hasta dónde no pueden llegar. Y una de las cosas más importantes que no la habíamos hablado con mucho detenimiento antes es que ya sabemos, primero, en nuestra organización, quién responde por esto, por todo esto. O sea, cuando dicen, oye, ustedes están haciendo algo de conservación, y dicen, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y con quién puedo hablar? Entonces ya hay una persona o un grupo de personas de las cuales pueden dar cuenta de lo que se está haciendo para la conservación. Y muy importante, esto para quién va dirigido. Entonces, si yo soy un financiador, si yo soy una entidad de gobierno que pretende, por ejemplo, evaluarlos para una certificación o para dar una licencia o algo así, pues va a ser muy diferente a si yo soy el grupo de visitantes que está solamente pues interesado en conocer la experiencia y cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a través de todos los talleres y a través de los ejercicios, ustedes ya tienen claridad sobre todos estos elementos. Si han hecho las tareas juiciosas y todas esas cosas, ya yo les podría preguntar en cualquier momento sobre cuál es el factor que influye en su principal amenaza. Dígame cuál es la amenaza, dígame usted qué pretende hacer, por qué eso es una buena idea para disminuir esa amenaza. Entonces, si ustedes se fijan, ya
fácilmente puedan dar cuenta de los elementos fundamentales de un proyecto de conservación. Y esa era la intención, digamos, de llevarlos de la mano eh, en este proceso. Esto logra cambiar lo que se esperaría del turismo como un aporte a la conservación. Cuando nosotros pensamos en ecoturismo y sabemos que el ecoturismo debe incorporar esa dimensión de conservación, siempre se había visto el ecoturismo o el aporte del turismo a la conservación como una ruta indirecta para la conservación. Lo habíamos hablado en algún momento de las sesiones anteriores, pero esto es lo que se conoce como conservación por distracción. Entonces, se esperaría que una actividad económica como el turismo eh, mejore las condiciones de vida de los habitantes de una región, por lo tanto, se liberen presiones sobre la biodiversidad en la región. Esta es una ruta muy indirecta y tiene una cantidad de supuestos que no del todo funcionan. Es pensar que todo lo que pasa en la biodiversidad o todos los problemas de la biodiversidad es porque la gente no tiene plata o no tiene educación. Y todos ustedes saben que no necesariamente eso es cierto. O sea, sí, y esa es una visión muy paternalista, por no decir imperialista, por ejemplo, que viene mucho de Europa o de Estados Unidos, cuando la gente viene a hacer proyectos de conservación al territorio colombiano, por decir algún país de Latinoamérica o de África o de Asia Central, donde hay países en vías de desarrollo, por lo general la mentalidad es, esta gente es pobre, por eso es que hay pérdida de biodiversidad. Entonces, si le solucionamos el tema de la escuelita, el tema de la carretera, el tema de la comida, de todo eso, seguramente solucionamos los problemas de la biodiversidad. Y la ruta no es, o sea, esa relación no es tan directa. La gente no solamente caza porque tiene hambre. Y ese es el caso colombiano, ¿cierto? Uno no ve la gente pobre cazando solamente porque no tiene proteína animal. Uno ve gente cazando porque les fascina la actividad de la cacería, otra porque los animales se le comen los cultivos, otra porque les encargan el jefe o el patrón o lo que sea, les encarga tener armadillo para cuando lleguen a la finca a la familia. Entonces, hay muchas razones por las cuales la gente caza que no necesariamente es porque la gente es pobre. Entonces, esa ruta indirecta muchas veces no tiene el impacto que se esperaría sobre la conservación. ¿Qué es lo que se espera de esta ruta? Es que con el turismo se mejoren los ingresos de la población. Al mejorar los ingresos, la gente valora más los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, pero también se preocupa de conocer un poco más esos atributos de la biodiversidad eh, y como que cambia la percepción y un poco las actitudes frente a la conservación. Y eso nos llevaría a una disminución de la presión y terminaría llevándonos a la conservación. Fíjense que ese es un argumento válido pero débil en cuanto a la conservación. Cuando uno ve, por ejemplo, las tasas de deforestación en el piedemonte amazónico, cerquita a la Macarena y todo eso, uno se da cuenta que no necesariamente es que la gente no valore el bosque o no necesariamente es porque no tenga plata y tenga eh, que comer de lo que tumba del bosque. De hecho, tumban el bosque es para dominar un terreno y para mostrar que están utilizando el terreno. Es una posición más política, más de gobernabilidad. Entonces la cosa ahí se nos desdibuja y se nos desinfla un poco esta estrategia. ¿Qué es lo que hemos pretendido con este diplomado? Generar no solamente, allá, mantener esa ruta indirecta de que si la gente se le mejora la vida, digamos, desde el punto de vista económico, pues va a empezar a tener una valoración distinta de la biodiversidad que lo rodea, porque esta actividad de turismo se basa en ecosistemas en buen estado de salud. Pero eso, digamos, eso puede ser como un resultado indirecto de lo que nosotros esperamos. Cuando nosotros incorporamos esta dimensión de conservación, se genera una ruta mucho más directa. No sé si están viendo mi cursor.
Entonces, esta sería la ruta indirecta, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar ya expresamente en conservación en nuestros proyectos ecoturísticos, generamos una ruta directa, donde empezamos a identificar y priorizar problemas de conservación. Esto mejora nuestro conocimiento, pero también generamos acciones dirigidas a la conservación. Entonces, estas acciones eh, van a, por supuesto, disminuir presión. Esto también cambia un poco las percepciones y el concepto que tenemos sobre la biodiversidad. Entonces, eso enriquece esa ruta indirecta, pero también tenemos esos efectos directos, tangibles, sobre la conservación. Además de esto, nosotros podemos empezar a aumentar áreas, ¿cierto? Y esas áreas, digamos, dedicadas al ecoturismo, terminan siendo áreas donde se liberan presiones para la biodiversidad, que afectan a la biodiversidad. Nosotros donde tenemos ecoturismo, por lo general, no permitimos cacería. Nosotros donde tenemos ecoturismo, por lo general, no dejamos que entren a talar cualquier cosa en cualquier momento. Por lo general nos preocupamos porque no haya contaminación, porque, digamos, hay una cantidad de acciones porque nos interesa ese pedacito que nos, digamos, al que llega la gente y por el cual tenemos esta actividad económica, lo cual genera áreas dedicadas a la conservación, que no necesariamente tienen que ser parques nacionales, que no necesariamente tienen que ser reservas eh, perfectamente constituidas, pero que hay biodiversidad, que está ahí la fauna y la flora conviviendo también con actividades humanas, y eso lo vuelve también súper, súper interesante. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho mantiene esa ruta indirecta, pero genera un camino mucho más directo, mucho más específico hacia la conservación. ¿Cómo hacemos entonces para incorporar ese proyecto de conservación en el programa de educación? Entonces, una de las cosas importantes que, que siempre pensamos es que cuando nosotros hablamos de ecoturismo y hablamos de la educación en ecoturismo, debe ser algo mucho más allá que el nombre de los pájaros, ¿cierto? Y eso es algo, eso lo digo no por Colombia, lo digo por Costa Rica. Yo hice un estudio de varios años evaluando el aporte del ecoturismo a la conservación en Costa Rica, y cuando yo llegaba a todos los hoteles, ecohoteles y unas reservas divinas y una cantidad de cosas súper chéveres allá en Costa Rica, les preguntaba, bueno, ¿ustedes qué tienen educación ambiental? Me decían, sí, claro, sí, sí, sí. Yo, muéstrame en qué se basa la educación ambiental, y sacaban la lista de los pájaros, ¿no? Entonces, la lista de los pájaros, el nombre en inglés, el nombre científico y la foto del pájaro, y eso era la educación ambiental. Entonces, la gente que llegaba al sitio y se iba después, 2 días después, 3 días después se iba, lo único que sabía era que en ese lugar había tal y tal y tal y tal pájaro, pero no sabía absolutamente nada más, no tenía ni idea. Yo les preguntaba a los turistas, parte de mi investigación era al final preguntarles, bueno, ¿en qué ecosistema estuvo? La gente no sabía, pensaba que todo era bosque tropical porque estaba en Costa Rica y se había metido un bosque, pero digamos, no tenían claro si esto era un bosque seco, si era un bosque húmedo, si era de montaña, si estábamos hablando de un manglar, si estábamos hablando de un natal, si estábamos hablando de bosques en regeneración, o sea, no se habían enterado en qué tipo de ecosistema estaba, cuál había sido la historia de transformación del ecosistema. Costa Rica sufrió un proceso que se llama el efecto McDonald, y es que desde los años 60 hasta finales de los 80, Costa Rica sufrió una deforestación casi del 80% de los bosques de Costa Rica se perdieron porque dedicaron terrenos al cultivo de vacas, al ganado vacuno, porque toda la producción de vacas se la vendían a McDonald's, por eso se llama el efecto McDonald's. Cuando McDonald's dejó de comprarle vacas a Costa Rica, los terrenos los tuvieron que abandonar y empezó un proceso de regeneración. O sea, cuando ustedes van a Costa Rica, es muy difícil llegar a un bosque de esos viejo, antiguo, lo que se llama un bosque pristino. Existen como 2 o 3 pedacitos chiquiticos. De resto, todo es bosques jóvenes de 20 años,
de regeneración, de restauración, y la gente no lo sabe. La gente no conoce el efecto, por ejemplo, que tiene el consumo de carne vacuna frente a la deforestación de países tropicales. Entonces, cuando yo me voy de una práctica ecoturística, yo debería saber algo más de ese sitio, elementos culturales, qué tanto importa esto para la gente, esto mejora o no mejora el bienestar de la vida de la gente. Aquí la gente vive del bosque o la gente vive del río o vive de la playa o solamente son prestadores de servicios bancarios. Entonces, entender un poco de eso es parte de lo que busca el ecoturista, ¿cierto? Entender las problemáticas y sobre todo cómo hacer para ayudar a solucionarlas. Acuérdense que el ecoturista es un turista de nicho, es una persona sensible hacia la conservación y hacia la sostenibilidad. Si ustedes reciben una persona de estas y la persona no logra identificar cómo es que ustedes están ayudando o cómo ellos podrían ayudar a mejorar un poquito los procesos, pues esa visita fue todo menos ecoturismo, ¿cierto? Entonces pudo haber sido turismo de aventura o puede haber sido turismo de descanso, de relax, en un sitio donde se oyen animalitos, cosas como esas, pero difícilmente uno podría decir que sí hubo un alcance en esa educación, ¿ok? Entonces, a ver, tenemos que pensar Juan, de que, sí, dale, Bernice, disculpa, qué pena, es que quería preguntar algo sobre la diapositiva, sí, no la anterior, sino la anterior, la de la las de antes de, rutas. ok, ¿está? No, la anterior, es esta. Sobre estas rutas, la pregunta es, cuando uno está trabajando un proyecto, uno puede trabajar sobre, digamos, el proyecto lo puede presentar planteando todas estas rutas, o uno debería priorizar, por ejemplo, primero la indirecta y después trabajar la directa. ¿Cómo? O sea, digamos, Esta ¿hay ruta, alguna metodología o algo? Ajá. de acuerdo. No, por lo general, esta ruta indirecta, la que está aquí clarita, se mantiene en cualquier estrategia de ecoturismo, porque se basa en que es un negocio y los negocios deberían dar plata. Y al dar plata, se mejoran los ingresos en la población local. Entonces, esta ruta, ¿cierto? La indirecta, la vamos a mantener si tenemos un negocio rentable, por así decirlo, ¿cierto? Además que es un negocio basado en el buen estado de los ecosistemas. Cuando yo recibo ecoturistas o cuando recibo turismo de naturaleza, turismo cultural, la decisión de visitarme depende del estado de conservación de ese patrimonio natural y cultural que yo pueda ofrecer. Entonces, si esto funciona, digamos, si mi actividad ecoturística funciona, la ruta indirecta, donde hay un mejoramiento de los ingresos, así sea para el empresario y los empleados del empresario, pues va a generar una mayor valoración de esos recursos, así sea para este grupito, lo cual se esperaría que disminuyera algún tipo de presión sobre la biodiversidad. Y como les digo, digamos, esa nueva valoración ayuda a que se controlen causas de problemas que enfrenta la biodiversidad. Contaminación, deforestación, incendios provocados, cacería, tala ilegal, minería ilegal, todo eso cuando hay turismo es mucho más fácil de controlar. Hay mucha más gente, hay más gente pendiente, los mismos turistas ayudan a hacer veeduría, digamos como que eso se va a mantener. La apuesta es, además de tener un turismo rentable, nosotros podemos darle un empujoncito a este aporte a la conservación y generar una propuesta más directa sobre algún aspecto que queramos trabajar o varios aspectos. Nosotros podríamos tener, yo conocí proyectos de ecoturismo donde había como varios proyectos de conservación con varias líneas. Uno que tenía que ver con conservación de especies de árboles que ofrecen recursos para las aves, por ejemplo. Entonces hay un proyecto
especializado en la siembra, en un vivero, en el cuidado, en el mantenimiento de las especies, todas esas cosas. Ahí se desarrolla toda una estrategia, pero hay otra estrategia que tiene que ver con, por ejemplo, el mantenimiento de los saladeros donde llegan los grandes mamíferos y todas esas cosas. Entonces, los protegen, los cercan, sacan los senderos cerquita de la zona. Entonces, con el tiempo ustedes pueden empezar a incorporar cada vez más y más y más objetos de conservación. Y con eso las rutas van a ser, los aportes a la conservación van a ser cada vez más evidentes. Yo no sé si yo les conté al principio de mi trabajo, yo hice mi doctorado evaluando esto. Y al principio yo no creía que el ecoturismo pudiera realmente apoyar a la conservación. Me parecía que era una actividad un poquito más amigable, pero que tenía un impacto negativo sobre la conservación. Para mi sorpresa, y muy, muy agradable sorpresa, sí hay un aporte a la conservación. Donde hay ecoturismo, por lo general hay mejor estado de las poblaciones silvestres. Yo lo evalué con mamíferos. Entonces, lo que me di cuenta es que la gente está logrando conservación sin buscarla. Y si nosotros generáramos un proyecto un poquito más claro, más argumentado, nuestros aportes a la conservación serían muchísimo mejores. Y eso, como vamos a ver al final, no solamente mejora el estado de la conservación de la biodiversidad, sino que mejora el negocio y mejora las oportunidades de certificarme, por ejemplo. Entro a mercados exclusivos, pero también la experiencia del turista se mejora. El turista sale más contento en sitios donde ven que las cosas se hacen dirigidas y no espera que la plata que entró por el restaurante termine salvando los monos por obra y gracia del Señor. Entonces, por eso las rutas directas son mucho más tangibles y mucho más eficientes a la hora de mejorar la experiencia del turista. ¿Bien? Sí, gracias. Ok, no, a ti. Entonces, cuando nosotros pensamos en educación ambiental, la gente siempre tiene en la cabeza lo que lo ponen estas ONGs que llegan a un sitio y cogen a los niños y les dicen traigan lo que haya en su casa de papel, de cartón y todas esas vainas y hacen cositas. Yo lo llamo basurar, ¿no? Que era basura, hacen una cosa y eso se vuelve otra vez basura porque uno llega y son, no sé, un castillito hecho de papel higiénico o de turritos de papel higiénico, eso dura 3 días, 4 días por ahí, termina otra vez en la basura. Eso no logra un cambio real. Cuando nosotros pensamos en educación ambiental, tenemos que pensar que lo que pretendemos es generar un cambio en cómo actúo, ¿cierto? En las acciones que la gente tiene frente a algún elemento que me interesa. En este caso son los atributos de la biodiversidad. Entonces, puse el caso de los murciélagos porque los murciélagos tienen una percepción muy particular. Por lo general, la gente le tiene miedo a los murciélagos, les tiene susto, les tiene asco, piensan que es el demonio, piensan que generan muchas enfermedades, todo eso. Y esa percepción que es negativa, ¿cierto? Esa percepción negativa depende mucho de lo que yo sé de los murciélagos. O sea, lo que yo sé de los murciélagos genera una percepción de los murciélagos y depende de esa percepción, yo actúo frente a los murciélagos. Si yo creo que todos los murciélagos son cosas, digamos, demoníacas o que me hacen daño, pues voy a tener ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que pretendo yo con educación ambiental? El programa de educación ambiental pretende de modificar esas acciones mediante el cambio de percepciones que se logra mediante el cambio de conocimientos. Entonces, si yo creo que los murciélagos, creo que tengo aquí está. Si yo creo que los murciélagos son demonios
que es un ser de la noche demoníaco, que son ratas con alas, que transmiten enfermedades, cosas como esas. Yo no, yo como digamos, dentro de un proyecto de educación ambiental, no podría inventarme un cuento diferente. Por ejemplo, decir, no, 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 es que los murciélagos son angelitos de la noche, o cosas, digamos, como que no puedo atacar una percepción con desinformación. Entonces, lo más importante es generar información de calidad frente a ese objeto de conservación. Hay que tener muy en cuenta que aunque lo que la gente crea no sea cierto, y si ustedes le preguntan a mi mamá les va a decir que ella habla con los loros y que el lorito le habla y que le contesta y que, digamos, mi mamá jura y toda la vida ha pasado lo mismo. No importa qué tanto le diga yo que no está hablando con él, que realmente no hay una comunicación, que él no le está respondiendo, sino que tiene un comportamiento, repite unos sonidos que para él no tienen sentido, pero que generan una reacción favorable para él, que es por lo general le dan su galleta o su pedazo de fruta o lo que sea. Es muy importante que aunque la gente lo que crea no es cierto, hay que entender que la percepción sí es cierta. O sea, para la gente puede que el murciélago sea algo negativo. Así crea que el murciélago es el diablo o le va a chupar la sangre o son ratas con alas o transmiten todo tipo de enfermedades, cosas como esas. Em, es muy importante darle, digamos, como entender que la gente sí lo percibe de esa forma. Es como cuando alguien tiene un miedo, una fobia terrible y los demás les dicen, ay, no sea bobo, eso no importa. ¿Cierto? Alguien que le tenga fobia a las aves y uno dice, ay, pero ¿por qué tan bobo? No, los pájaros no hacen nada, pero la persona realmente tiene una fobia. Entonces, uno no debe, primero, desestimar que existe la percepción y lo segundo es no inventar un cuento diferente para atacar o cambiar la percepción. ¿Cómo se cambian esas percepciones? Con información de calidad. Cuando nosotros queremos cambiar la idea que tiene alguien o ese conocimiento que tiene alguien, entonces empiece a hablarle de cómo son los murciélagos, cuántas especies de murciélagos hay. Hay murciélagos nectarívoros, eso quiere decir que ayudan en la polinización de los cultivos. Muchos son insectívoros que ustedes no se imaginan con el metabolismo que tienen los murciélagos. Un murciélago puede consumir 2 veces su peso al día en insectos. Y si tenemos una colonia de 5 millones de murciélagos cerca a nuestra finca o a nuestra reserva o lo que sea, eso significa 5 por 2, 5 millones, lo que pesan 5 millones de murciélagos multiplicado por 2 todas las noches los murciélagos comiéndose esa cantidad de insectos. Eso al año son toneladas de insectos que no nos están afectando a nosotros, a nuestros cultivos, a nuestro ganado. Todo eso es, digamos, son cosas que la gente desconoce, pero que al conocerlo empieza a cambiar la percepción de los murciélagos. La dispersión de semillas, el control de plagas, la importancia ecosistémica, todo eso con información de calidad, la gente empieza ya no los empieza a ver como el demonio, como el bicho de la noche, como la expresión de lo malo, lo negativo, la venganza y todas esas cosas. Entonces, con información de calidad y aprendiendo un poquito más sobre esos atributos de diversidad, la gente empieza a enamorarse de los murciélagos. Nosotros hicimos un proyecto muy bonito en Costa Rica, donde el señor dueño de un cultivo de ceiba pochote, que es una ceiba de una madera muy fina, quería ampliar el cultivo de ceiba y quería tumbar un pedacito de bosque seco, le quedan como 3 hectáreas de bosque seco, pero ahí en ese bosque seco vivían murciélagos. Nosotros empezamos a hablar con el señor y el tipo decía, a mí no me hable de nada que no sea plata, porque es que esas 3 hectáreas significan para mí, no sé, $500,000 más al año en venta de madera. Entonces nosotros le preguntamos si podíamos
hacer un ejercicio de cuánto le costaría el perder los murciélagos de ese sitio. Y lo que hicimos fue decirle, mire, si usted pierde este bosquecito, pierde los murciélagos y los murciélagos son los que polinizan sus árboles. Eso quiere decir que la venta de semillas no se va a dar porque no va a haber quien polinice los árboles. ¿Y cuánto le costaría a usted polinizar a mano lo que hacen los murciélagos? Y la relación fue más o menos como que el tipo dejaba de ganar, no sé, 4 millones de dólares menos 500.000 que ganaba al año. Entonces la relación fue súper positiva para los murciélagos. Lo interesante de esto no fue el tipo empezó y nosotros veíamos cómo la conversación iba cambiando a medida que íbamos haciendo la investigación y que le íbamos mostrando qué tipos de murciélagos eran, de qué, en dónde vivían, cómo se alimentaban, todo lo que le íbamos contando de los murciélagos, el tipo se empezó a entusiasmar y a enamorar de los murciélagos. Hoy en día tiene un santuario de murciélagos y está dedicado a hacer tours nocturnos para hablar de los murciélagos y explicar de la importancia de los murciélagos y está viviendo de la conservación de murciélagos. Entonces, con conocimiento, y eso nos pasa a los biólogos, no sé si a ustedes les pasa, o a medida que empiezan a estudiar o a averiguar un poquito más sobre el roble, sobre el delfín rosado, sobre los morichales, los taranguchales, todo eso, que empieza uno a cogerle cada vez más gusto, más gusto, más gusto. ¿Y eso cómo se logra? Con información de calidad frente a estos elementos, no con cuentos, no con la idea de que entonces, como pensábamos que esto era malo, entonces ahora inventamos que es bueno. Todo eso, digamos, lo que ayuda es a donde se descubra una mentira alrededor de eso, desinfla y se acaba la estrategia de educación ambiental. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ya claro, nosotros tenemos también que pensar en la educación ambiental como un programa, como un proyecto. Y ese proyecto debería tener un objetivo claro, una estrategia donde diga qué es lo que queremos lograr. Pues si yo no tengo claro hacia dónde voy con estas acciones de educación ambiental, pues difícilmente voy a poder darle orden y darle sentido a así tenga materiales, así tenga alguien que cuente los guías o los intérpretes, todas esas cosas van a generar es información suelta y no se va a dar cuenta al final de que si se logró o no se logró lo que se esperaba. Entonces, una estrategia puede ser, por ejemplo, hablar de la importancia de conservar el tipo de bosque en el que está la, no sé, la reserva o la empresa, eh, hablar de pronto de la importancia de ciertas especies, todas esas cosas, y montar un cuento alrededor de todos los atributos culturales, la importancia del ecosistema, lo que les decía ahorita, que la gente sale de una experiencia ecoturística y es como si no hubieran ido a ningún lado. Fíjense ustedes yo cuando voy a los zoológicos, yo siempre voy a los zoológicos de las ciudades a donde viajo, pero no a ver los animales. Ya no voy a ver los animales, voy a ver la gente y cómo la gente se comporta en un zoológico. Y si ustedes se fijan, y eso pasa mucho en Latinoamérica, miren a la gente aquí en Colombia cómo se porta en un zoológico y qué aprendió antes y después de salir del zoológico. Por lo general, la gente aquí sale pensando que sería buena idea tener un lorito en la casa, que qué delicia tener un mico como mascota, que cómo sería de rico comerse esos chanchos que vieron en el encierro, o los chigüiros, o la gente realmente entra y sale de un zoológico sin que la estrategia de educación ambiental les haya golpeado o al menos acariciado alguito por ahí, cambiado algo de la percepción. La gente sí entra y sale viendo un show que le hicieron los monos, viendo lo grande que es un tigre en la vida real y, y siendo escupido por una llama o cualquier cosa de esas, pero no aprendieron absolutamente nada. Esa es una de las grandes críticas, por ejemplo, de el alcance de conservación de un zoológico. Entonces, cuando nosotros pensamos en el alcance de conservación de la práctica ecoturística, podemos ver y podríamos referir la educación ambiental como ese gran aporte que hace el ecoturismo a la conservación. Además de conservar cositas más allá de que la gente cambie la percepción. Pero entonces, si yo tengo claro esta estrategia, si yo defino unos objetivos, pues ahí es donde aparece ese guión.
Y ese guión, entonces, puede ser basado en diferentes estrategias. Entonces, vamos a hacer que la gente camine por un sendero y a medida que va por el sendero, le vamos presentando cosas. Vamos a aprovechar una cartelera que tenemos a la entrada y en el registro. Vamos a hacer un videito al principio de la actividad. Luego vamos a hacer, los vamos a poner a responder unas preguntas que se las hacemos al inicio del sendero y al final miramos si tuvieron la capacidad de observar esto. Durante la comida, entonces vamos a hablar de cómo se preparó la comida con los productos que había ahí, no sé, digamos como que aquí aparece ese guión que responde a la estrategia. Eh, Podemos generar materiales, entonces está la cartelera, está la guía, está el video, está el audio, digamos, todo eso responde a ese guión que tiene por cuenta este objetivo. Y por supuesto, también empezamos a encontrar alguien que nos puede hablar de esa estrategia de educación, ¿cierto? Alguien que nos puede decir, bueno, cuando ustedes dicen que hacen educación ambiental en este sitio, qué es lo que están haciendo. Entonces dice, mire, nosotros tenemos dos estrategias, una que tiene que ver con la conservación del ecosistema Cananguchal, pero también aprovechamos el tema para hablar de la importancia del agua y cómo esto es un elemento que nos permite mantener la cultura de la pesca en, digamos, nuestra actividad principal, cultural, y tal. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos esto también claro, escrito y socializado dentro de nuestro equipo, podemos dar muchísima más cuenta de lo que está pasando y para qué es lo que vinieron y qué es lo que les queremos contar cuando vengan a visitarnos. Yo siempre le digo a los que piensan en establecer una propuesta de turismo, es que uno no solamente va a recibir gente y dejarlos hacer lo que se les dé la gana. Uno cuando decide meterse en turismo, es como si uno le abriera y literalmente le abre las puertas de su casa a desconocidos. Entonces, primero, traten de seleccionar quién entra y quién no entra. O sea, a quién van a recibir ustedes. Solamente el que pague es el criterio que quieren ustedes para recibirlo. O es alguien que de entrada sabe que aquí no se va a poner música duro, que aquí la idea de la rumba y la borrachera y todo el despelote no es el espacio para hacerlo, que aquí las niñas del pueblo no hay consumo de drogas, todas esas cosas. Aquí, si va a venir aquí, estas son las reglas, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Pero además, si usted viene aquí, va a terminar sabiendo más sobre esto, va a tener una idea un poco más clara de quiénes somos, de dónde estamos, cuál es la importancia de este ecosistema, de esta cultura, quiénes somos con respecto al resto del país, todo eso es importante. Entonces, si ustedes lo tienen claro, lo pueden incorporar en estas estrategias de conservación. Y nuevamente les digo, con todo lo que hemos hablado sobre el proyecto de conservación, todo esto les da a ustedes el material necesario para incorporarlo y generar esa información. Incluso pueden hacer un proyecto de educación ambiental alrededor del proyecto de conservación. Y eso funciona muy bien, porque entonces yo he ido a sitios donde la gente paga por conocer el programa de conservación. Entonces, un día vamos a hacer ¿cómo se llama eso? Eso es como el sendero, no, es como vamos a hacer la ruta de la conservación. Entonces se les presenta el contexto, la no sé qué, las amenazas, se le presenta el objeto de conservación, se lo lleva a que lo vea, si no se puede ver, entonces se les muestra las imágenes, si hay monitoreo, si todo eso involucra a la gente en el rollo de la conservación y como ecoturista, el cliente también quiere involucrarse en eso. ¿Cierto? Solamente para cerrar estas ideas, esto es lo que yo evidencié en Costa Rica. Si, si la gente no se enteraba que en el sitio así estuvieran haciendo conservación en los sitios, si la gente no se enteraba, la gente no necesariamente repite el destino, ¿cierto? Ese repetiría el destino. Tengan en cuenta que la gente pretende ir a conocer algo nuevo y muy difícilmente la gente vuelve a repetir algo si eso es lo que está queriendo hacer todo el tiempo. Cuando la gente se involucra, por ejemplo, aquí tenemos
un grupo de personas acompañándome a sacar huellas de mamíferos. Y aquí les estábamos enseñando cómo se ponen las cámaras trampa y luego por la noche les mostraba los resultados de las cámaras trampa y todas esas cosas. Estos son ejercicios súper sencillos de monitoreo, pero que logramos involucrar al turista en estas acciones y lo metíamos en el rollo de que esto es parte de lo que estamos haciendo para conservar, en este caso era la fauna de, de los sitios en Costa Rica. Miren cómo cambia la respuesta de si repetiría el destino. Aquí estamos hablando de alrededor del 75% de la gente versus un 8% de la gente. O sea, aquí la gente le parecía bonito, estaba contenta con su visita y todas esas cosas, pero cuando uno le decía, bueno, ¿usted volvería aquí? Y dicen, no, ¿para qué? Ya lo conocí. Entonces, no me interesa volver. Cuando se hacían parte del proyecto, se involucraban con la idea de que esto es un proyecto de conservación, la mayoría de gente decía, me gustaría volver el próximo año a ver cómo está esto. Quisiera ver qué pasó con las cámaras trampa que puse yo en tal fecha. Quisiera salir a ver si el número de huellas aumentó. Quisiera ver si aumentaron los nidos de las guacamayas. Todo eso, digamos, es como involucrar a los turistas en el proceso y eso hace, les genera sentido de pertenencia. Y una vez están metidos en este rollo, ojo con esta diapositiva que es la más importante de todas. Miren cómo lo único que cambió aquí, estos eran los mismos hoteles, en los mismos lugares. Yo medí una cosa que se llama el índice de satisfacción del cliente, Customer Satisfaction Index. Y eso básicamente es qué tan contento está usted de haber venido a este lugar, ¿cierto? Usted cómo quedó satisfecho como cliente. Entonces, fíjense que estamos hablando de los mismos hoteles. Lo que pasa es que a un grupo de personas nunca les hablamos de la conservación, nunca se participaron. El hotel, los costales y todas estas cosas tenían proyectos de conservación, pero decidimos a algunos no decirles y a otros involucrarlos. Y fíjense cómo, por ejemplo, aquí, sin involucrar a la gente estaba un 12% estaba muy contenta, un 40% estaba contenta, digamos, era una satisfacción alta. Aquí empiezan a, digamos, a aparecer quejas por la calidad del servicio, si está bien tendida la cama, la oportunidad, ¿cómo se llama eso? Cuando responden oportunamente a las necesidades y empieza a haber unos porcentajes incluso más altos que la gente muy satisfecha, donde algún problema que pasó con la tarjeta de crédito, que no se vieron los monos cuando les dijeron que iban a haber monos, que no les gustó mucho la comida, bueno, digamos como que siempre está ese nivel de insatisfacción. Miren cómo cambia, es impresionante. Miren cómo la gente empieza a aguantar o empieza a pasar algunos problemitas chiquitos que la gente termina quejándose y esos son los que les dan una sola estrella y dicen, llamé 3 veces y nunca me contestaron o me dejaron esperando en el teléfono, así hayan tenido una experiencia maravillosa. Esas cositas a veces se tiran las referencias y la satisfacción se va para el piso. Miren cómo solamente cuando la gente sabía que que esa organización, que esa empresa estaba involucrada en conservación, cómo la calificación fue completamente positiva. Y aquí se ve, digamos, cuando no involucrábamos, la gente terminaba contenta, contenta, pero más o menos, o sea, de 0 a 10, un 6.4 quiere decir pasó, pero no le fue tan bien, a un 8.6, donde la satisfacción era, esto me encantó, esto es la berraquera, lo voy a recomendar y ustedes saben, ¿no? Depende de esa satisfacción, es que la gente le refiere a otras personas, les cuenta. A mí ya me hicieron un par de referencias de experiencias de ustedes y estoy que voy, que saco el tiempo para ir a visitarlos porque me han dicho cosas muy positivas de sus experiencias. Pero donde alguien
no se vaya tan contento, pues esas referencias empiezan a caer y, pues, digamos, de eso dependemos también como negocio. Entonces, esto era, estos son resultados reales de investigación. Esto no es en Colombia, esto es en Costa Rica. Cuando hice esta investigación, todavía no había mucha fuerza de ecoturismo aquí en Colombia. Yo creo que es el momento y la propuesta que le tengo a los amigos de Wake es empecemos a medir cosas como estas para ver cómo vamos mejorando y consolidando un turismo, digamos, de calidad y que tiene sentido desde el punto de vista de lo que se espera del ecoturismo. Entonces, esto es para mí, esto fue lo que me metió a mí en turismo. Acuérdense que yo trabajo en conservación de bichos y ver estas respuestas digamos, como que me abren los ojos y me dicen, es que esto es buen negocio. Hacer conservación del turismo mejora el negocio y mejora el negocio del ecoturismo es mejorar la conservación. Esto es como dicen los curas en la Javeriana, un círculo virtuoso, no vicioso. Esto es un círculo que nos va llevando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en vez de hacia abajo. Entonces, yo que entré muy escéptico al ecoturismo, ahora lo veo como una posibilidad enorme, no solamente de que la gente obtenga beneficios tangibles de vivir en un contexto megadiverso como el colombiano, sino que también lo veo como una estrategia donde la conservación se puede ver beneficiada por parte de una actividad económica que puede llegar a ser muy interesante, sobre todo cuando en las regiones de Colombia no hay mucho más que hacer. Entonces, pues esa es como mi lectura. No sé qué opinan ustedes. Don Juan, Sí, pues digamos que este punto me parece como muy interesante, más que desde Awake estamos apostándole mucho a comenzar justamente a cambiar el discurso de la empresa, a trabajar de la mano de los anfitriones, a que no sea solo el tema de, pues de la percepción de una agencia pues de viajes de naturaleza, sino como todo el tema de la conservación entra a jugar un papel fundamental, ¿no? Y que pues estos mismos viajeros se comiencen a referir o pues, ¿por qué no? Lo que muestra usted tengan la oportunidad de repetir. Digamos que pasa mucho, pues, en general en el colombiano, que uno hace una experiencia y pues no la repite, no es tan frecuente que uno diga, bueno, quiero ir 5 veces a Vallasolano a liberar tortugas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante. No sé si de pronto tenga como los datos de cuánta gente repitió o refirió o simplemente pues tenían la intención, pero se me hace muy interesante como este cambio de percepción a partir pues del involucramiento pues de que los viajeros tengan una función más activa en la conservación, más allá de simplemente el discurso, ¿no? Que creo que es donde está el punto diferencial. de acuerdo. Datos lo que mostré ahorita son respuestas de la gente cuando terminó su experiencia y es como la intención de volver al finalizar una experiencia. Entonces usted volvería, claro que sí, me encantaría, no es que no hemos hecho el reconteo de cuántos de los que dijeron que volverían realmente volvieron. Yo sigo hablando con 2 o 3 hoteles allá en Costa Rica porque establecimos todo un sistema de monitoreo y volvimos las cámaras trampa como parte de una experiencia, de una atracción, digamos, ecoturística y con ellos sigo hablando y uno los oye diciendo sí y vuelven y vuelven cada 2 años. Es gente que viene relativamente frecuente a Costa Rica, es gente que tiene, por ejemplo, segunda vivienda en Costa Rica, pero quieren hacer algo y se empiezan a enamorar de un sitio y van y lo apoyan y cada vez como que se involucran más en el proyecto. De hecho, se han vuelto hasta benefactores. Hay gente que empieza a hacer donaciones, hay gente que empieza a apoyar los proyectos, pero no tengo el dato certero de cuánta de la gente que dice que volvería, volvió. Ese dato se lo debo, pero la percepción es que sí vuelven más. Digamos que, si vuelven, hay repetición en las experiencias. Y vuelven con otros amigos, y vuelven con otro grupo, con otro parche, entonces, digamos, eso sí se ha evaluado.
pero chévere. Listo. No, súper interesante, como los datos ahí. Muy bacano, sí. Bernis, Sí, primero que todo, pues, de verdad muy interesante, como dice Juan, el trabajo que han hecho, que es una forma diferente de enfocar este tipo de turismo, ¿no? O sea, ahí sí sería como un gana-gana, porque tanto gana la persona que hace el turismo como gana la naturaleza en cuanto a conservación. Ahí tenía como dos. Una pregunta es, ¿cómo miden el grado de satisfacción? O sea, y que sea de una manera objetiva, porque pues a veces uno como que nota que hacer una encuesta, que hacer una evaluación, de pronto en caliente, como decíamos el domingo, no sé qué tan bueno sea. Entonces, digamos, la pregunta era cómo evaluar. Y lo otro es que se me ocurre a mí como una estrategia, no sé si lo hacían, enviarle a las personas, digamos, a las personas, pues lógicamente que lo quieran hacer o que lo quieran tener, como mostrarles, estarles enviando información, ¿no? O sea, no necesariamente que ellos tuvieran que ir, sino que estarles enviando información, no, al mes, por ejemplo, se avanzó en esto, no sé, o sea, me parece que también sería otra forma de motivar a la gente, incluso lograr lo que decías ahora de buscar gente que quiera patrocinar, ¿no? Que quiera apoyar. eso, Entonces, don Bernis, esos dos puntos son claves. El primero tiene que ver con la metodología que se usa y tratar de evitar los sesgos de la metodología. Esto por lo general se hace en dos momentos. En caliente, sea, una vez termina la experiencia, entonces llene un formatico de satisfacción, etc. Y es ahí, digamos, en caliente. Pero después, como un mes después, se les envía y se les pide que a vuelta de correo electrónico hagan una evaluación de, ok, ya después de haber reflexionado, de haber hablado con sus amigos de la experiencia, de todas esas cosas, ¿cómo es ese nivel de satisfacción? Eso se hace con una escala de Likert. Digamos, uno define esos 5 niveles de satisfacción, desde muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho. Eso, digamos, desde la psicología lo han trabajado muchísimo en la investigación social. Y la clave para poder llegar a decir que eso ocurre o no es el tamaño de la muestra. Tiene que ser significativa la muestra. O sea, tenemos que incorporar la mayor cantidad de respuestas para eliminar subjetividad, ¿cierto? Si cogemos a 3 personas, puede que sean las 3 personas que les llovió, que se embarraron cuando llegaron, que hubo un problema en la reserva aérea, que no sé qué, y puede que la respuesta no sea necesariamente relacionada con lo que vivieron con la experiencia en el lugar. Entonces, eso no lo disminuye entre más respuestas tenemos, entre más grande es el tamaño de la muestra. Eso en cuanto a cómo se elimina la subjetividad del análisis. Pero pues al ser percepciones, siempre está la duda y pues, ese es el problema cuando tenemos investigación con lo que la gente piensa. Y es que la gente piensa algo un día y 3 días después ya está pensando otra cosa, luego vuelve atrás o avanza un poquito. Eso cambia un poquito, pero es muy diciente. Y lo bueno es que es una metodología estandarizada para este tipo de negocios. Entonces, las preguntas, digamos, como que ya están más o menos. Y lo que usted menciona de la estrategia de mantenerlos informados es súper útil. Esto requiere un esfuerzo grande y un juicio enorme a la hora de enviar la información, de recogerla, de volverlo interesante, hacer un boletincito. Las listas de correo, yo no sé ustedes si les gustan o no les gustan, pero la gente detesta que les llenen los correos o WhatsApp o lo que sea de mensajes que ellos no están pidiendo. Entonces tiene que ser una estrategia muy bien pensada, muy poco invasiva y es, por ejemplo, un mensajito que diga, si quieres saber del proyecto, no sé qué, o apareció una nueva especie de las que ya tú sabías que están en tal sitio, o tenemos un nuevo registro, o sea, cosas como muy llamativas, pero poco invasivas, vale la pena para mantenerse informados. También es muy importante tener una página web actualizada. Entonces, que la gente, si quiere ver cómo está el proyecto, si quiere ver cómo va
en donde estuvo vinculado, los árboles que sembraron o todas esas cosas, que tenga acceso, por ejemplo, a una página web donde se muestre mes a mes o cada 15 días o lo que sea, o cada semestre, pero que la cosa no diga, estamos alcanzando, no sé qué, y uno revisa la fecha de la página del 2017 y de ahí para acá no ha pasado nada. Eso requiere mucha organización, mucho juicio, y ser muy estratégicos en cuál es la información que se envía al cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que viniste el año pasado y era el momento de las ballenas. No sé, viniste en septiembre. Ahora que es febrero, te invitamos a estar la migración de cangrejos. No sé, es el mismo sitio, pero la dinámica ecosistémica es diferente. O por ejemplo, en contextos amazónicos o en la Orinoquía, donde viniste y disfrutaste de las playas, no sé qué. Ahora ven y bucea con nosotros dentro de los bosques inundados, cosas como esas. Las dinámicas ecosistémicas también permite generar una apuesta en el mismo lugar de completamente diferente, o sea, el mismo lugar con una experiencia totalmente diferente. Y eso también puede ser interesante. ¿Listo? Por ahí ya veo a Alejita. Hola, Alejita. Oli, Ya, por allá me tienen un trancón qué horrible. pena. Hola, Aleja. No, ¿Cómo fresca. están? Señor, No, que tranquila, que yo les conté que estabas en un trancón horrible, pero que lo lograste. sí, sí, ya, por fin. Bueno, Bueno. Bueno, y para no demorarlos más, ¿quieren que hablemos un poquito del trabajo final? ¿Quieren que les explique de qué se trata? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, entonces, estamos aquí. Entonces, la idea ahora es que hay una instrucción y ustedes encuentran esto en un documentico PDF en la página. eh, Está lo que se espera del trabajo final. Pero básicamente es lo que hemos hablado durante el día de hoy. Queremos que o con una infografía o con un videito de máximo 5 minutos, 5 o 7 minutos máximo, nos cuenten de sus proyectos de conservación, ¿cierto? Entonces, tienen que entender que lo que esperamos encontrar en ese video o en esa infografía tiene que dar cuenta de absolutamente todo lo que se ha hecho. Si ustedes se fijan en el material, por ejemplo, creo que hay una hojita en Word eh, que también está como material del curso, donde ustedes encuentran todos los apartes del proyecto de conservación. Empezando por quiénes son ustedes, dónde están, cuáles son esos ecosistemas donde están ustedes inmersos. eh, Luego hablen un poquito de ese objetivo, ese objeto de conservación, por qué lo quieren conservar y no conservar otras cosas, o sea, qué es lo que llama la atención de este objeto de conservación. Todo esto tiene que ver con el primer taller. Si ustedes se fijan, todo lo que hicimos en el primer taller es esto, ¿cierto? Luego, que nos hablen un poquito de esas amenazas a las que se enfrenta el objeto de conservación, la priorización de las amenazas, ese sería el segundo taller. Luego hablamos de los factores, qué causa las amenazas, qué podemos pensar en cómo transformamos estos factores en oportunidades de conservación. Esto sería ese taller, eso creo que fue el 3A, ¿cierto? Luego, eh, pensar en las estrategias y luego cómo medir los indicadores. Entonces, ustedes se fijan, estos son el primer taller, el segundo taller y todo lo de la tercera eh, temporada, ¿cómo se diría eso? Como unidad. Tenemos la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Les dan ya todos los elementos unidad, que sí. quiero que nos muestren. Exacto. Entonces, Módulos, perdón. módulos, eso. Es que cada institución tiene su propio lenguaje. Entonces, básicamente lo que queremos es o una muy buena infografía, piensen en una infografía que se pueda poner en una cartelera, piensen en un pliego 100 por 70,
que sea muy gráfica, que sea muy agradable de ver, o tienen un videito que les sirva incluso de promoción, donde ustedes muestran esos elementos de dónde están situados, cuáles son sus ecosistemas asociados, cuáles son las especies que les llaman la atención, cuáles son las amenazas, todo eso, digamos que den cuenta un poquito de eso. No queremos darles ejemplos. Hoy estábamos discutiendo con Aleja si les mostrábamos ejemplos de infografías, ejemplos de videos. No queremos porque no queremos coartar su creatividad. Entonces no queremos imponer un modelo. Yo creo que más adelante podríamos ver qué tan completas están estas estrategias para, por ejemplo, definir un formato, de pronto hacerlo un poquito más profesional, pero por ahora es la tarea del diplomado. Entonces no se preocupen por estandarizar las cosas, procuren hacerlo, si van a hacer un videito, entonces que todas las tomas estén tomadas, por ejemplo, horizontal, si van a hacer una grabación de voz, pónganse micrófono y audífonos, eso ayuda muchísimo a que se entienda mejor, eh, esos elementos chiquitos como de edición, todo eso, y en la infografía no lo recarguen mucho de texto, apóyense mucho en las imágenes, todas las especies que ustedes definieron como especies objeto de conservación son maravillosas, son lindas, hay cosas que uno puede contar alrededor de ellas. Entonces, lo que esperamos es que ustedes den cuenta completa del ejercicio de conservación, ya sea en un video o en una infografía. Si si a alguno de ustedes les queda muy complejo o se complican a la hora de tratar de volverlo o video o infografía, mándenlo como texto, como está en el formato que les dijimos, que les pusimos en Word, eh, que ahí pues veríamos que está completo y todas esas cosas. Importante, esta parte de qué debe pasar paso a paso para lograr disminuir esa amenaza, eso tiene que ver con la cadena de supuestos, pero también vayan pensando desde ya en qué tienen que hacer y cuándo se tiene que hacer esto. Por ejemplo, piensen en presupuesto, en un cronograma, piensen, esto es un proyecto de 3 años, o esto es un proyecto que lo podemos hacer en 6 meses, o esto es la primera fase de un proyecto de 10 años. Para esto necesitaríamos contratar gente, o necesitaríamos cercar, necesitamos 7 kilómetros de alambre de púas, o necesitamos madera y plástico para hacer un vivero. O sea, depende de lo que necesiten, también vayan pensando en costos asociados. Con eso también les ayuda a pensar en la viabilidad de estas propuestas. ¿Ok? La propuesta que nosotros les hacemos es que nos envíen antes este material, o si quieren los guiones lo podemos discutir. Nos podemos conectar, buscamos un espacio o con Aleja o conmigo, y nosotros les vamos ayudando a que esa presentación final sea así que la saquen del estadio. ¿Ok? Aleja, ¿tú sabes para cuándo tendríamos Ya les digo, tenemos la sesión sincrónica, sesión de cierre el 13 de septiembre. 13 de septiembre? La Ok, sesión sincrónica, sí. listo. Si ustedes nos envían, por ejemplo, a finales de agosto, ya casi es finales de agosto, ¿no? O sea, La otra si semana, tienen sí. algo la próxima semana o la primera semana de septiembre, podemos ayudarles con un par de ajustes, decirles, no, mire, esto queda más claro así o lo que sea, y con muchísimo gusto los acompañamos en esa presentación final. La idea es que en ese último encuentro que vamos a tener, vamos a socializar cada uno de ustedes, ahí ya nosotros no vamos a hablar tanto, ahí son ustedes los que nos van a contar cómo aprovecharon este diplomado. Dime, Laura. Tengo una pregunta. Es decir, solo el trabajo final es la infografía, como digamos que ahí está el documento en Word y ahí también pide otras cosas. ¿Ese no se entrega? Sí, no, la idea del documento de Word es que ustedes logren compilar ahí la información para luego crear la infografía o el video. Eso les sirve a ustedes como guía. Si ustedes se complican en la parte creativa o se les dificulta filmar o cosas como estas, el documento sería suficiente para entender que hicieron bien el ejercicio. Pero chévere que lo hagan un poquito menos acartonado y menos académico,
Y que además Gócensela. eso posiblemente les pueda servir para sus actividades turísticas. Ustedes no van, o es, digamos, poco amigable que le entreguen un documento de Word al turista que llegue y el señor se vaya a sentar a leer después de todo un día en medio del sol a leerse ese documento. En cambio, si lo tienen bonito en la pared, en una infografía, pues va a ser más amigable y la gente se va a enterar de una forma más chévere, o con un video corto, por ejemplo, para las redes sería chévere también. Y pueden tener, exacto, y pueden tenerlo en una cartelera, a la entrada o en las habitaciones o lo que sea, donde la gente puede después ir y preguntarles. Y ahí empiezan a involucrarse en este tipo de cosas. Entonces, la intención es que esto les sirva para ustedes más que para nosotros, pero chévere si nos da una idea de qué tanto se apropiaron de los conceptos, de los temas, qué dudas quedaron. Y si hay dudas de aquí a ese momento, por favor, contáctenos. Aleja está súper pendiente y ella, por lo general, si necesita molestarme, me molesta. Pero déjenme decirles que ustedes son un diplomado, digamos, son un grupo que nos encanta apoyar, que estamos dispuestos a trasnochar un par de días o lo que sea para que esto salga bonito, porque es muy, muy chévere lo que están haciendo. Entonces estamos muy comprometidos y si hay dudas, si hay preguntas, no sé, creo que sería este momento para ayudarles a entender qué es lo que se espera de ese trabajo final. Esto está en la página web del diplomado, está la guía del trabajo Se final los en acabo de PDF. mandar también Bueno, al Telegram, ¿vale? perfecto. Bueno, Ahí está, sí, exacto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, una pregunta, los Dale. formatos que sí ahorita, digamos, de 70% para la infografía, ¿eso es el formato que se tiene que enviar? O sea, como si se fuera a imprimir o solo era un ejemplo. Es un ejemplo, pero yo creo que vale la pena hacerlo pensando en que se puede imprimir, por ejemplo, en ese formato, porque a veces lo hacemos en PowerPoint. Yo manejo todo en PowerPoint. Mm, Todas las infografías y todo eso lo hago yo en PowerPoint. Y si lo manejo en el tamaño, por ejemplo, que está ahí de carta, cuando lo voy a imprimir se me estallan todas las gráficas, entonces, pero ustedes pueden definir ese tamaño en el formato y eventualmente se puede imprimir y queda mucho más legible y todo eso. Pero Ah, una ok, listo. recomendación. Gracias. Don Bernis, Por lo que logré entender, lo que plasmemos ahí en el Word vendría a ser, si fuéramos a hacer un video, por ejemplo, vendría a ser como el guión del video, más o como menos, el guión. exacto. como algo así. Los elementos claves para considerar en el guión. Ya, Entonces, no tiene que ser tan acartonado como Textual. Word, pero ahí ustedes van a tener, ahí están todos los elementos que les estamos pidiendo. Ahí ustedes pueden ver las casillitas y todo eso está para que puedan dar cuenta de absolutamente, y fíjense que y es lo que hemos repetido durante todo el diplomado. Entender quiénes son ustedes como organización, ¿cierto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el alcance? Entender qué es lo que quieren conservar, argumentar por qué lo quieren conservar, para qué lo quieren conservar, entender cuáles son las amenazas, priorizar esas amenazas, entender los factores, seleccionar los factores claves, definir las estrategias, evaluar las estrategias, mostrar la cadena de cambio y decir cómo se va a evaluar si estamos alcanzando o no lo que esperamos. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta en un proyecto de conservación, que era lo que decíamos al puro principio que la gente no tiene. Entonces la gente dice, sí, yo conservo. ¿Y qué conserva? La vida, no sé, los animales. Pero realmente es difícil que terminen dando cuenta. Puede que estén haciendo cosas. Y era lo que decía, que al final yo me di cuenta que sí se beneficia la biodiversidad en el turismo, pero la gente no lo está pudiendo argumentar bien. Si ustedes empiezan un proceso de certificación, les van a pedir todo esto. Entonces, si lo tienen organizadito, si lo tienen en esas casillas, es muy, 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 muy fácil dar cuenta de eso y hacer check en ese elemento de conservación, pero también involucrarlo en la educación ambiental, pero también contarle a la corporación autónoma o al financiador o lo que sea de estos proyectos. Entonces, la guía que les queda en Word es para ustedes y la pueden usar
para todos los proyectos que empiecen de conservación. Y eso lo pueden trasladar o traducir de una forma un poquito más amena, más agradable, más visualmente sexy, que un documento, como dice Aleja, que la gente no se va a leer, menos si está cansada, si llegó, si está lloviendo, entonces aprovechen. ¿Listo? Listo, yo creo que ya. Bueno. Lo único que quería decir antes de que se me vayan es que cosas que vi en las guías, intenten, de pronto una persona respondió la guía número 1, la otra persona de la organización respondió la guía número 2 y de pronto la última la guía número 3. Y están haciendo con objetos distintos de conservación. Está bien si tienen objetos distintos de conservación, pero intenten hacer el ejercicio que hemos hecho durante estos meses para esos 3 objetos de conservación. O escojan uno y hacen el ejercicio completo para uno, por ejemplo. ¿Vale? Con eso pueden organizarse y digamos que toda la organización está enfocada en una cosa. Y todos conocen esa cosa, ¿vale? Y lo otro era, que ya se me había, no, ya se me olvidó, se me fue la paloma, pero eso era como lo principal, como que unifiquen ideas. Si necesitan alguna cosa o alguna pregunta de los comentarios y las sugerencias que les hago en las guías, con mucho gusto les contesto. Si no les contesto por correo electrónico, escríbanme por el Telegram, como varios lo han hecho, y inmediatamente les contesto, ¿vale? Listo. Eso es todo entonces. Vale. Bueno, Gracias. ya, bueno, Claudia hizo así, eso quiere decir que sí está oyendo. Listo. Ya es hora de prender todas las cámaras. En la última, todos con las cámaras prendidas. Listo, en la última presentación. Para verles las caras al menos a algunos. Listo, pueden ir a descansar y empezar a trabajar. Ahí está Claudia. Muchas gracias. Hola, No es Claudia, muy por difícil fin. interactuar así, pero les ponemos mucha atención, seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias No, por la paciencia y el esfuerzo. no, es con mucho Ah. cariño porque de verdad nos encanta este grupo y este diplomado. Creemos que es un lujo. Gracias. Chao a Buenas todos, noches. descansen. Catalina, un gusto verte. Hola, Cata. chao. Gracias, Ale. Qué pena que llegué tarde, pero bueno, ya la voy a oír ahora la reunión. Muchas Llegué gracias. más tarde yo, pero bueno, chao, Cata. Chao, chao. Fernando, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, Leo. Hola, Gracias. gracias. Mire, ve, ahora sí se les ve la cara, qué Ah. bueno. Hoy estuve Ay. muy juiciosa toda la clase, muy atenta escuchándolos, porque cuando puedo hacerlo, lo